Para todos los que nos están viendo, esto es Hablemos de Tuxtla y el día de hoy tengo un súper invitado, un miembro de la crónica de Chiapas, de Tuxtla, y tengo aquí al maestro Jorge Alejandro Sánchez Flores, cronista de la ciudad. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí en este programa Hablemos con Tuxtla. Y el día de hoy vamos a hablar en relación a los fotógrafos más importantes de Tuxtla. Tenemos, y usted me dijo, o sea, son muchos, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de alguien en especial y quiero que usted nos cuente, maestro. Fabiola, muchas gracias por la invitación, igualmente al ITAC y a toda la gente que nos está viendo. Efectivamente, vamos a hablar de un personaje no valorado ni revalorado dentro de la memoria colectiva de Tuxtla Gutiérrez, como fue don Enrique Santiago Aguilar, más conocido como Enrique Santiago, un gran fotógrafo que nos dejó crónica en imágenes de un Tuxtla que ya se fue. De esto quisiera yo remontarme un poquito antes porque es un invento fabuloso la fotografía, así como muchos inventos, la radio, etcétera, televisión, pero la fotografía en su momento fue un invento que conmocionó totalmente al mundo, ¿no? Antes de la fotografía, la gente hacía retratos con dibujos al óleo y también era otra cuestión totalmente diferente, que es lo que teníamos en Chiapas y en México y en el mundo. Pues antes de la fotografía eran puros retratos de familia, de hijos, de animales, de paisajes. Y en Chiapas pues tuvimos a grandes personajes como don no sé, en Carranza, en San Bartolomé de los Llanos Antes, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, buenos pintores. Pero la llegada ya de la fotografía, pues a Tuxtla siempre y a Chiapas ha llegado siempre tarde todo, ¿no? ¿Cuándo llega a Tuxtla? Pues probablemente debe haber llegado allá como por 1880 y tantos, ¿no? Porque en Francia se inventa la fotografía en 1812, 1837 con Luis Daguerre, bueno, en fin, van haciéndose incluso la fotografía a colores, ¿no? Pero a Chiapas ya llega un poco tarde, pero ya empiezan a realizarse fotografías. Así, por ejemplo, encontramos a los primeros fotógrafos de fines del siglo antepasado. Don Enrique Santiago, que es nuestro personaje del que vamos a hablar, don Enrique Santiago es una persona que nace en Chiapa de Corzo. A los 7 años él queda huérfano de padre y madre. Entonces viene a Tuxtla, a la capital del estado. Él nace en 1895. Viene a Tuxtla y aquí una familia de apellido Ovilla pues lo retoma, lo recoge, lo apoya, aprende muchos oficios, así era antes, muchos oficios, y es un personaje que se va criando, ¿no? Él llega a vivir donde actualmente, bueno, se denomina Barrio Hidalgo, que es Colonia Hidalgo, donde está el Jaime Sabines, más o menos, a esa altura. Sí. En esa época eran lotes que había donado el municipio, allí él tiene parte de su juventud, pero en esa época de don Enrique ya muchachón, ya joven, ya por 1910 tal vez, llega a Tuxtla un personaje de la isla de Cuba. Probablemente llegó con una compañía dramática al Teatro del Estado, ¿no? Y se queda a vivir en Tuxtla Gutiérrez por muchos años, o sea, no por poco tiempo, por muchos años. Don Luis F. Meneses. Don Luis F. Meneses ya lo encontramos en el Teatro del Estado, en pequeñas obras, pero también él se dedica a la fotografía. Y dentro de ellos él le enseña el arte de la fotografía a Enrique Santiago, a Roberto Marín, de aquella época, ¿no? Que son pilares en la fotografía de Chiapas, en la fotografía de Tuxtla Gutiérrez, tanto de paisajes, de edificios, de familia, sí, muy bonito. Pero volviendo con don Luis F. Meneses, quiero hacer yo hincapié en esto porque en el Museo de la Marimba, aquí en Tuxtla Gutiérrez que tenemos 2 fotografías allí donde están jóvenes de la época bailando
con la marimba. Como las que vemos en el… Y aparte allí están también ahí abajo ya toda la palomilla, Ajá. con una marimba, y abajo se lee Luis F. Meneses. Ah, O sí sea, es. esa fotografía estamos hablando tal vez de las primeras décadas, del 10 o del 20 del siglo antepasado. Pero ya él les está enseñando a Enrique Santiago y a don Roberto Marín. Enrique Santiago entonces empieza él con el arte de la fotografía en varios puntos de la ciudad. Primeramente lo establece en Avenida Central, es en la primera poniente. Ahí estuvo el Casino Tuxtleco originalmente, Avenida Central y Primera Poniente. Al ladito del Casino Tuxtleco, cuando el Casino Tuxtleco se inaugura ya por 1928, ahí él establece su salón fotográfico, don Enrique Santiago. ¿Qué se llama? ¿Se acuerda usted del nombre de su estudio? Bueno, él le puso a su estudio fotográfico la foto. La foto. La foto. Y así firmaba, Santiago y abajo la foto, o la foto y abajo Santiago, su apellido. Sí. Entonces, don Enrique Santiago fue un personaje que le decía no está valorado, menos revalorado dentro de la cultura tuxtleca. Hablemos de investigadores, historiadores, cronistas, amigos de la cultura, que de alguna u otra forma hemos escrito acerca de Tuxtla, y en nuestros textos los acompañamos con fotografías muy bonitas. Como las que vemos. Efectivamente, pues aquí ese libro que está aquí, donde está el edificio de la expresidencia municipal de Tuxtla, es una foto de Enrique Santiago. Él tomó esa foto. Entonces, los que hemos escrito nos hemos apoyado en las fotografías de Enrique Santiago y de otros fotógrafos, por supuesto, ¿no? Porque no únicamente, vuelvo un poco atrás, don Luis F. Meneses era un fotógrafo, pero también estaba Nabor Yáñez, estaba un alemán que había venido y estaba establecido aquí en Tuxtla precisamente, que de seguro también enseñaron a varios el arte de la fotografía. Pero volviendo con Enrique Santiago, él establece su estudio o su fotoestudio con un arte de revelado que ya no a la fecha ya no se estila, ¿no? Son totalmente diferentes, ha cambiado mucho, pues la tecnología nos ha alcanzado, la ciencia. Ellos tenían que entrar a un cuarto oscuro para revelar sus fotografías, sus cámaras eran unas cámaras grandes, antiguas completamente, donde entraba luz y adentro era oscuro, y tenían que usar varios químicos, ¿no? Para tratar de ellos de revelar las fotografías, ¿no? Pasarlo por algunas láminas, darle luz, en fin, era un proceso totalmente diferente. ¿Artesanal? Artesanal incluso, porque don Enrique Santiago, él preparaba sus químicos, él sabía, de seguro don Luis F. Meneses le debe haber enseñado, pero dentro de lo que es el arte de la fotografía de don Enrique Santiago, tenemos aquí, al rato vamos a ver aquí en pantalla algunas fotografías, porque son muchas las fotografías que tomó don Enrique de Tuxtla, por eso conocemos parte de nuestra antigua Tuxtla, de nuestras calles, de nuestras personas populares, de personajes, de políticos, de edificios públicos, del Palacio de Gobierno antiguo que ya alguna administración gubernativa derribó. Tenemos esas imágenes gracias a que él supo estar en el momento preciso, de estar allí, ¿no? Eso fue don Enrique Santiago. Igual que los otros fotógrafos, pues cada quien tiene ese granito de arena y su trabajo en la sangre, ¿no? Muy peculiar, de estar en el momento preciso para tomar la imagen, ¿no? La lente. Y andar cargando su cámara, porque pues, no eran cámaras como las que tenemos ahorita actualmente, que ya se resumen en un teléfono celular. Antes eran unas cámaras grandes, pues que ellos andaban, las colgaban de su cuello, algunos andaban hasta con tripié porque ponían ahí su aparato para tomar la foto. Bueno, es la evolución de la fotografía. Pero bueno, don Enrique muchas fotografías tomó. Hay una fotografía muy bonita por ahí que está en el Panteón Municipal. El Panteón Municipal no es como lo conocemos actualmente, estaba más adentro, no estaba la Cuarta Sur, son fotos de 1900, fines de los 40, principios de los 50, y aparece cómo era el edificio, la entrada del Camposanto, ¿no? ¿Y cómo era? Pues era de la época
de la arquitectura vernácula de la época, ¿no? Con su entrada y se aprecia muy bien en la imagen, en esa fotografía que tiene que nos dejó don Enrique Santiago, cómo era la entrada al Panteón Municipal por fuera. Y tiene otra también que al rato se va a ver allí, que cómo era por dentro el panteón. Y aparece el administrador del Panteón Municipal, el que cuidaba el Camposanto en esa época, porque en esa época pues era pues un nombramiento, digamos, entre comillas, directamente del presidente municipal de turno, ¿no? Tú te encargas de la administración. Y en esa época creo que don Enrique Santiago le llamó mucho la atención porque el administrador de esa época, Jesús Flores Selvas, era un tipo que tenía muy bien cuidado su panteón. Era de los mejores panteones de Tuxtla, de Chiapas, perdón, no de Tuxtla, de Chiapas, porque lo tenía muy aseado. Flores por aquí, maceteras por allá. Bueno, hasta ganas de morir se daba. No, era una cosa tan bonita el panteón que tenía, de que pues todo el mundo elogiaba al administrador. Y en esa ocasión don Enrique toma foto tanto de afuera como de adentro, como era el Camposanto en esa época. Pero no únicamente esa, tenemos muchas fotos de le decía, de la expresidencia municipal, Museo de Tuxtla actualmente, también tiene una foto muy importante don Enrique, ¿no? Hay fotografías del parque, cuando era todavía el Parque de la Revolución, o también conocido como Parque Madero. Ah, sí. De monumento a Madero, porque aparte el Parque Madero, sí, estaba enfrente prácticamente de lo que era el Palacio de Gobierno, ahora es Palacio de Gobierno actual. Sí. Ahí estuvo un monumento a la Revolución, sí, monumento a la Revolución, y también se conoció como monumento a Madero, porque pues Madero en 1913 lo matan desafortunadamente, y a los pocos años se erige ese monumento para ellos, ¿no? Pero hay fotos que deja esa constancia don Enrique, ¿no? Es un personaje que caminó todo Tuxtla. Una ocasión llego a Chiapa de Corzo porque me invitaron a un cumpleaños de una señora ya de edad. Vive la señora, tiene como 95 años, mi amiga Consuelito, la profesora Chalito. Y en el local donde hizo el evento, cerca del río, del río de Chiapa, pues habían unas fotos y las fui a ver, ¿no? Y fotos de Chiapa de Corzo, del puente chiquito le llaman, donde está la entrada de Chiapa de Corzo, pero está tomada la foto en el río, prácticamente está tomada los arcos, porque es de arcos, tiene 3 arcos, ese puente es de 1910, entonces está tomada y abajo Santiago. Don Enrique anduvo donde quiera, pues, era un tipazo que si conocemos o sabemos algo de aquellos años pasados, aquellos años dorados, por ellos, por él. En este caso estamos hablando de don Enrique, pero por esas fotografías que nos dejaron, que nos ilustran gráficamente para saber cómo era. Tremendo, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar esas fotos, esas imágenes de don Enrique? Bueno, son pocas las personas que podemos tenerlas, incluyo porque yo tengo algunos archivos. Que vamos a pasar. Que algunas fotos, porque no son todas por el tiempo, ¿no? Pero sería bueno, y te voy a ser sincero, en alguna ocasión me mando un saludo a mi amiga Socorrito Trejo. Sí. Ya antes de la pandemia habíamos pensado con ella, y de ella había nacido también la idea, oye Alejandro, hablemos de don Enrique Santiago, porque don Enrique Santiago, sí, claro que sí, Socorrito, le digo, y tengo pues algo de material de él, ¿verdad? Más del que estoy mandando. Pero bueno, hay libros, por ejemplo, el de Gustavo Montiel, que habla de Tuxtla antiguo, de sus calles antiguas de Tuxtla, tiene varios volúmenes. Montiel, vienen muchas fotos de muchos fotógrafos, pero dentro de ellos hay muchas de don Enrique Santiago, muy bien tomadas, y qué bonito que él lo retomó en su momento, porque él escribe antes que toda la oleada de cronistas que hay ahorita, ¿no? Escribe antes. Pero se pueden buscar o se pueden retomar o se pueden ver en libros que hablan acerca de Tuxtla, ¿no? De diferentes investigadores, de diferentes cronistas, historiadores incluso. Y es fácil verlo porque ahí viene la firma de don Enrique. Hay otras fotos que tengo que tiene, en vez de la foto o Enrique Santiago,
quise hablar con la familia de don Enrique porque hay un hijo que vive, es el general Julio César Santiago, algo un poco delicadito, don Julio, el general, que me hablara más de su papá porque hay unas fotos que tengo varias que tienen una E y abajo una S. O sea, yo supongo que es Enrique Santiago, que se firmaba de otra manera en un momento determinado, porque también tuvo un hijo que se llamó Enrique Santiago, don Enrique, pero es mucho más reciente y las fotos son antiguas. Diferentes. Pues. Enrique se llamó el hijo también de don Enrique Santiago, pero él era Luis Enrique, creo, pero más conocido como Luis Santiago. Pero esa que me llama la atención porque tiene una E y abajo de una S. Si lees o te imaginas es Enrique Santiago. O sea, no hay otro fotógrafo, pero quiero confirmarlo, ¿no? Si fuera así, hay mucho más fotos de don Enrique, pero ese es un gran tesoro que nos ha dejado, un gran legado, ¿no? Que nos ha dejado a Tuxtla, a Chiapas, a México, porque por eso podemos conocer mucho más de lo que fue nuestra ciudad. Digo, fue como la percibieron ellos, como la vieron ellos. Como la vivieron ellos. Sí, ahora, por ejemplo, si una persona joven o adolescente mira esas fotos y ¿dónde es? No saben dónde es, porque ha cambiado mucho la ciudad, pero ya con el apoyo de sus papás o indagando ellos se van a dar cuenta que así era Tuxtla. ¿Por qué cree usted que es importante la fotografía en la vida diaria? O como dice usted, ahora vemos una imagen y no sabemos, ¿es Tuxtla o es de otra ciudad o es de otro municipio? La importancia es porque te está reflejando lo que fue, lo que pasó allí, o sea, lo que fue un edificio, lo que fue una casa, lo que fue un portón antiguo, lo que fue tu familia. Que hay muchas fotos de familia que están la abuela, el papá, la mamá, los hijos, y ya son los tatarabuelos, por ejemplo, ¿no? Y lo que representa. Tomadas, desde luego. Y ahí en la fotografía tú puedes apreciar el vestido de la época, el peinado de la época, cómo se alajaba la gente, bueno, en fin, la mesa, o sea, los muebles. El matriarcado o el patriarcado. Sí, ¿verdad? ¿no? Porque también en esa época era, como había muchas guerras intestinas en aquella época, a veces faltaba el papá y la que se ponía el pantalón era la mamá para cuidar y educar a su manera a tantos hijos, porque antes las familias no eran de uno, de dos hijos, eran muy numerosas, echemos 11 mínimo, ¿no? Sí. Entonces ellas, y cuando ya estaban adultos los hijos, y esos hijos con hijos, iban con la mamá. Ella es la que decidía, pues, eso es como un matriarcado que hubo aquí en la ciudad, digo, y son cosas de la historia que sería cosa de platicarlo en otro programa. Pero sí la fotografía sí nos refleja pues el mundo, la vida cotidiana que vivieron los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Y qué mejor que hay gentes que conservamos, pues, que conservamos aún esas fotografías y no ser egoístas, pues, porque a veces no lo quieres subir. Sí. Porque rápido es público y todo el mundo tiene tu foto ya y después en un libro ya salió tu foto. Bueno, a veces el egoísmo también por ahí viene, que no quiere subirlo porque hay quien, cuando te den tu crédito, pues no hay problema, tú la conservaste por años. Hay una foto también ahí muy importante, ahorita que lo pase, no sé, o quiere que yo hable de ella, acerca de un grupo de zoques que está allá, esa. Mandé dos, porque esa es la original. Es una foto que es así, mira, chiquitita. ¿Ah, sí? Chiquitita. Platíquenos de esa foto. Mira, esa foto es de regidores y es de la mayordomía Zoque, ¿no? Sí. Estamos hablando de 1933, 32 más o menos, ahí arriba del que tiene sombrero, se aprecia que ahí es Santiago. Ah, sí, ¿cómo no? Entonces, don Enrique Santiago tomó esa foto, muy probablemente es en Barrio Nuevo. No quiero profundizar dónde es porque mucha gente no sabe dónde es Barrio Nuevo. Dígame, pero ahí por el Panteón pues puede rumbo. Pues, ok. Pero ahora se confunde con San Roque y con otros barrios. También es otro motivo de otro programa para ubicarnos y no cambiarnos de barrio. Sí, ni mandarme a otro barrio. Entonces esa foto, por ejemplo, es del 30 y tantos, pero es muy importante porque ahí los zoques, que son zoques naturales completamente, que hablaban todavía el zoque en Tuxtla, tienen su nacamandoc, su pantalón de cuero, pues. Ah, sí. Son gente principal, o sea, no cualquiera usaba nacamandoc. Ahí están con su nacamandoc, algunos tienen su pañuelo de seda. ¿Qué representa?
La autoridad. La autoridad. La autoridad que tenían ellos, del rango que tenían, ¿no? Luego hay pañuelos rojos ahorita, pero antes era seda. Algunos y otros usaban también pañuelo rojo. Tengo identificado a varios, pero el que está, el tercero sentado, es un prefecto Ovilla, mucho Ovilla por esa zona, probablemente las personas que acogieron a don Enrique Santiago cuando vino muy joven o muy chico de Chiapa de Corzo, y los demás pues están ahí, los señores que representaban a la comuna Zoque, ¿no? Probablemente un evento. La otra foto, si la puede pasar, igual a esa, esa ya la mandé a reconstruir, porque la otra está pues así cuarteadita a la mitad, ya está más o menos reconstruida, pero son los mismos personajes. La otra, le digo, tiene hasta hoyitos porque ayer lo había comido el comején, pero ahí ya está reconstruida la foto. Es de las fotos de Zoques, de Tuxtla, o del municipio de Tuxtla más antigua que tenemos. Considero yo, de las más antiguas, máxime hablando de regidores Zoques. ¿Sí? Y retomando de la parte que usted nos dice, ¿no? O sea, una de los fotógrafos importantes de Tuxtla o de Chiapas, pues es don Enrique, ¿no? Y que a veces desconocemos. Sí, ¿por qué? Porque no únicamente toma fotografías de la vida cotidiana del Tuxtla, pues, sino también los usos, las costumbres del momento, ¿no? Eso era lo que le iba a decir. ¿Por qué es importante él? ¿Por qué usted considera que es? Una, por el gran trabajo, el gran legado que nos deja, ¿no? De tantas fotografías de nuestro Tuxtla, de nuestros personajes, pero aparte de eso, por el haber tenido ese don o ese momento en especial, de haber estado en ese momento preciso. Por ejemplo, hubo un evento de Zoques, ahí estaba él, y tomó y los juntó a los regidores y le tomó en ese momento preciso. Otra foto no hay. Él también le gustaba mucho. Hay actualmente un baile, una danza Zoque que se llama pues del Napapoexé, que es el baile de la pluma. Es un baile famoso, pero en la época, por ahí encontré un periódico, una hemeroteca de 1898 más o menos, donde hablan precisamente de esa danza, pero con otro nombre, no con el nombre que lo conocemos o que se conoce actualmente. De seguro tenía otro nombre, Zoque, pero se van perdiendo pues, otras generaciones o no se retoman. Y lo que interesante de eso, saliendo un poco de don Enrique, es de que en esa época de 1898 estamos hablando de las leyes de reforma todavía, no estaba la Constitución de 1917. Entonces estamos con la ley de reforma. Las leyes de reforma estaban en contra de usos y costumbres, estaban en contra de religión, o sea, cosas así de la iglesia, pues. Pero se han ido rescatando esas danzas con otros nombres, que sería cosa de otro programa, pero sale por esto, porque don Enrique, en un patio de su casa en Avenida Central, porque él se casa con una señora de apellido Díaz, Aurora creo que se llamaba la señora, y en Avenida Central, entre la Octava y Séptimo Oriente, ahí estaba su casa, que daba a Primera Sur, porque eran terrenos muy grandes del suegro, pues, del suegro, y le vende un pedazo de la Avenida Central. Y allí en su gran patio que tenía don Enrique, ahí preparaba a ellos a los danzantes de ese baile, del baile de la pluma, también de los comanches le llamaban, por eso es en el periódico de la época, no lo digo yo, ahí está. Entonces él los preparaba y habían que danzar y cómo iban a tocar. Bueno, era un personaje, aunque no era tuzleco, pues aquí se crió después de los 7 años, pues aquí en Tuxtla Gutiérrez. Entonces él fue muy importante en la cuestión de usos y costumbres y en la fotografía, ¿no? Que nos deja, ¿no? La fotografía, él muere en 1975, pero toda su época la dio para la lente, ¿no? Para su cámara fotográfica. Uno de sus hijos, Luis, que le decía, creo que es Luis Enrique, Luis Santiago Díaz, ya Díaz por la mamá, también fue un gran fotógrafo, hijo de don Enrique, pues le aprendió la magia, ¿no? Todo el arte, ¿no? De la fotografía a su papá. Pero por don Enrique es un pilar dentro de la cultura chiapaneca, que vuelvo a repetirte, que los cronistas, investigadores, historiadores incluso, hemos de alguna manera tomado o retomado esas fotografías que él dejó, y algunos indebidamente
hemos subido la foto a nuestros textos, a nuestros libros, sin darle el crédito que se merece don Enrique. Porque hay que ponerle, ¿no? Fotografía Claro. de tal año, tal lugar, crédito fotográfico, Enrique fulano, o Marín, o el que sea, pues darle el crédito a Sí. esas personas que tuvieron ese don de dejarnos tanta crónica gráfica, ¿no? Definitivamente, porque usted hace ratito, antes de que empezara el programa, estaba viendo las portadas de los libros y me dice, esta es una foto de él, ¿no? Y indebidamente, pues a veces uno no reconoce la fotografía y reconocer la fotografía es reconocer a la persona, Sí, ¿verdad? claro, desde O sea, luego. el caminar y y ver cómo queda ahí plasmado para Para siempre. siempre. A menos de que pues pase algo inaudito, ¿no? Que el tiempo inexorable, no la cuidas o se mojaron y Ajá. ya se echaban a perder porque no tienes cómo hacer otra, pues. Ahora Así ya es. con la nueva tecnología puedes guardarlas en tus archivos, ¿no? Pero antes tenías que tener a fuerza ahí tu negativo, ¿no? Sí, Y si no hay negativo, se pierde sí, años. o lo guardas y Sí. como dice el comején, nos echan a perder y pero por eso es muy Todo puede pasar, valorado. incluso los dejas, se me está ocurriendo ahorita, ¿no? En la cama. Ujú. Y llega tu niño y empieza a brincar en la cama y ya la rompió. O sea, así han pasado algunas cosas también, ¿no? Sí, claro. Nos gusta que veamos algunas fotos Claro para que que yo sí. le diga más Sí, o menos me cómo. parece muy sí. bien. Digo, por el Usted- tiempo. Claro que sí. A ver, vamos a seguir viendo las fotografías para que también las demás, el público que nos está viendo pueda conocer y bueno, ¿qué más fotografías hizo? ¿No? Sí. ¿Por qué es tan importante retomar a las fotografías de este gran chiapaneco, ¿no? Sí, sí, un gran fotógrafo, don Enrique. Fotógrafo. Esa es la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez tenía unas alegorías mayas. Ahí la entrada era un bulevar. ¿Por dónde estamos? De ahí, esta foto estamos más o menos hablando por la de rectoría de la Unicach. la Unicach. Sí. Ah, ok, perfecto. Es una foto muy bonita que él toma Ajá. de cómo poniente está. a oriente, ¿no? Ajá. Era Esta parte de este muro o ese monumento Sí, maya, maya. sí. Ah, ok, Vemos perfecto. la otra, a ver qué tienes. Vamos a Esa se llamó la Casa del Pueblo. Fíjense ubicado. que donde está el Palacio de Gobierno actualmente. Ah, Sí, ok. pero la Casa del Pueblo, si observamos aquí a la izquierda mía, Sí. todavía hay también vestigios de lo que fue el Palacio de Gobierno y junto estaba la Casa del Pueblo, pero esa Casa del Pueblo se edificó y se tiraron algunos arcos que había ahí de hacía muchos años, pero prácticamente la gente dice y cuentan la gente que vivió esa época, pues que prácticamente era, pues estaba abandonado totalmente. Estamos Entonces, hablando de años, ¿qué? ahí es el 32, Ajá. 33, 28, 30 y tantos, ¿no? Ah, bien. Ya un gobernador que fue Raimundo Enríquez, él lo mandó a hacer la Casa del Pueblo. Ujú. Nunca a Chiapas había venido un presidente de la República. El que vino fue Lázaro Cárdenas del Río. Ah, sí, Y Lázaro Cárdenas del Río allí pasó la noche en esa casa. en la casa del Sí, pueblo. creo que adentro era como pues una gran salota, ¿no? Que tenían, pues, pero se miraba bonito. Allá arriba tiene una alegoría, que no se alcanza a ver bien, Ujú. pero tiene ahí Como en la arribita, parte de la sí, cúpula, como. en el frontispicio, Ajá. tiene allí un zoque y un chamula, que están deteniendo el escudo de Chiapas. Es una foto muy bonita y aquí enfrente podemos observar el monumento a la Revolución que te decía, Ajá, ese, ese. ¿sí? O también conocido como monumento a Francisco y Madero. Mm, Esa casa del pueblo fue derribada ya en los 40s, cuando vino otro gobernador que fue Rafael Pascasio Gamboa y ya hizo el edificio ese que estamos viendo en este libro. de la presidencia. Sí. Perdón, no. ya hizo allí Telégrafos. telégrafos, perdón, ¿Verdad? esa fue otra cosita, hizo telégrafos en ese espacio, ¿no? Sí. Pero también ahí dice Santiago, su firma de Santiago, ¿no? Exacto. Y vemos la otra, por favor. Ahí estamos en pues lo que es actualmente la explanada del parque, Ajá. el Palacio de Gobierno está aquí, hay unos tipos ahí parados, y una bicicleta ahí en la esquina, sí, un Que era carrito. de los medios también de transporte de antes. En la ¿no? época, sí, ¿no? Y fíjate que la bicicleta
Bueno, el automóvil era para gente pudiente en aquella época. Ahora es un requisito para que nos podamos mover Sí. con tu carcachita. Pero antes un carro, pues únicamente la gente que tenía el poder adquisitivo lo adquiría. De ahí la bicicleta era el medio de transporte que tenían, ¿no? Hasta los 70 todavía, funcionarios incluso de administraciones de gobierno en bicicleta andaban, ¿no? De turismo, Hércules, bueno, habían varias. Sí. Ahí está la bicicleta, ahí está Miguel Hidalgo en el Parque de las Damas todavía. Parque de las Damas, que viene siendo el Parque Central. Pues sí, ahí enfrente estaba. Enfrentecito. Pues, sí. Miguel Hidalgo, esa estatua la trajeron allá por 1880 y tantos, de México vino. Ah, sí. Y cuando vino, cuentan, bueno, que tenía que venir viajando muchos kilómetros, y cuando llega a Tuxtla y la abren, venía rota. Hubo aquí un artesano, por ahí tengo el nombre porque ya lo conseguí, un artesano tuxtleco, que fue el que la volvió a rehacer prácticamente, y ese es don Hidalgo que está ahí, ¿Sí? Miguel Hidalgo y Costilla. Y hay un vehículo de la época, al fondo se miran todavía las torres, cómo era la catedral, que en esa época no era catedral, era la iglesia de San Marcos, y están las torres como eran, ¿no? Al fondo el Matumaxá. Sí, es cierto, todavía se alcanza a ver. Sí, ¿verdad? si vemos la otra, Santiago también dice ahí. Esa es Primera Sur, también Santiago, unos 40. Ajá. Primera Sur, ¿y qué calle estamos Y calle viendo? Central. Primera Calle Sur Central, y calle sí. Central. Ah, Aquí en esta esquina que vemos acá, donde están las señoras paradas, en la banqueta, es el Congreso del Estado. ok. Sí, el Congreso, enfrente, eso era Casa de Gobierno, luego ahora es un parque de los periodistas. De los periodistas, exactamente. Sí, a ver, también tiene su sello, su firma de don Fernández, de don Santiago, Enrique Santiago. Abajo creo que dice foto, bueno, vemos la otra, las casas todavía de Texas, de ¿no? Texas, sí. O sea, esa acá, esa es el callejón del sacrificio. Ah, muy Le bien. llamaban Cerrada del Sacrificio, no Cerrada. manejaban callejón. Eso es del 34 O sea que 30 y ahí tantos. pasaba carros, lo que es ahorita donde están los gemelos. Efectivamente. ¿Verdad? Sí, sí, ahí donde está la torta vaquera y La todo el torta restaurante. vaquera y todo eso. Ahí Ajá. había una cerrada, un callejoncito, y se puede observar un carro ahí de la época, ¿no? Ajá. Y gente allí. Pienso yo que pudo haber sido en esa calle, ahí en ese callejón, en esa cerrada, vivió Francisco Saravia. Francisco Saravia fue otro personaje que también que tenemos que hablar de él, Por que supuesto. fue el aguilucho mayor de Durango y de Chiapas y de México y del mundo, que rompió récord con su avión, el Conquistador del Cielo, pero ahí vivió, en esas serio? casas. Puede ser de que estuviera ahí porque otro personaje, ¿no? Aparte vivían ahí otros señores de pudientes, pero pienso yo que pudo haber sido a raíz de que ahí estaba don Francisco Saravia. Francisco Saravia. Y allá enfrente, pues todavía son casas de la época, ¿no? Pero ahí actualmente es el Palacio de Gobierno. Así es. Y Y catedral eso atrás. ya es la parte Sí, cerrada. y Callejón del Sacrificio, pues porque ahí pues fue donde finalmente cayó y murió, bueno, Joaquín Miguel Gutiérrez, porque no muere, que creo que ahí lo agarran y lo empiezan a llevar por toda la ciudad a despedazarlo, ¿no? Pero ahí pues, se llamaba el Callejón del Callejón Sacrificio. de los Sacrificios. ¿Vemos la otra? Igual la Casa del Pueblo, ¿no? La Casa del Pueblo, Santiago, y ya te decía todos las que tienen el frontispicio y bueno, lo que ahorita es Correos. Ahorita es Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Sí, Correos fue Telégrafos. Telégrafo, cierto. Y cierto. Correos también. Pero bueno, ahí también tiene su historia porque de las primeras radios o la radio que se empezó a transmitir en Tuxtla, que era de gobierno, no era comercial, ahí comenzó en la Casa de Gobierno. ¿Ah, sí? Sí, tiene su historia. Ay, qué bonito. A ver, vemos la otra. Pues te decía, ¿no? El Monumento de la Revolución a Francisco I. Madero. Totalmente cambiado a lo que… Ya ahí en el parque, pues habían sembrado 4 palmeras reales. ¿Te das cuenta? Hay 4. 4, exactamente. Sí, y esas estuvieron hasta 1978, 80, en que cambiaron todo el parque y cambiaron toda la fisonomía de nuestra ciudad. Así es. Pero bueno, te es otra imagen que don Enrique Santiago nos obsequia. Qué bonito. Para pues, rememorar o reconstruir nuestra historia, la microhistoria de Tuxtla, ¿verdad? A ver, vemos la otra. El Parque de las Damas y la estatua
don Miguel Hidalgo y Costilla, la Palomilla ahí toda echando relajo, Ajá. ¿sí? Y atrás está la Casa Farrera, una casa muy importante de principios del siglo pasado, donde encontrabas de todo. Haz de cuenta las nuevas tiendas ahorita donde encuentras de todo. Ah, ahí, ok, esa era. ahí encontrabas desde maíz, cualquier clase de granos y lo que tú quisieras en la Casa Farrera. En la Casa Farrera. La casa de enfrente, bueno, se mira, Ajá. ahí estuvo tiempo atrás todavía la farmacia del doctor Domingo Chanona por ese rumbo. Y el Parque de las Damas se le llamaba porque eran algunas damas de la sociedad tuxtleca, que es la que se encargaba de arreglar el parquecito. ¿Ah, sí? No había jardineros, ellos iban y Ellas arreglaban. Y el Parque de las Damas le pusieron, ¿no? Que actualmente Es la explanada. es la explanada. De frente al Palacio de Gobierno, ¿no? Ajá. Sí. Ah, qué bonito. A ver, vemos la otra. Los foquitos, perdón, los focos, ya había luz eléctrica, ¿no? Esa es la alberca del Parque Madero. ¿En serio? La alberca, sus árboles de mango. Esa es de 1930 y tantos, más o menos la foto. Se inauguró en el 32 también con Raimundo Enríquez, un gobernador. Y el agua había mucho vertiente por allí, ¿no? Se llenaba con agua de los vertientes ¿sí? de la alberca. Y tenían allá unos desfogues de aquel lado, porque siempre estaba corriendo el agua. ¿Y llegaba la gente a bañarse? Llegaba mucha gente, era la atracción, pues, ¿no? Sí. Grandes nadadores tuvimos y grandes muertos también. ¿Ah, sí? Porque la gente se aventaba de los palos de mango, como trampolín. Y algunos fallecieron, sí, pues se desnucaban o caían mal. Por ahí tengo la historia de 2 personas, sí, y un señor que todavía vive, pues su hijo falleció ahí. Dice que, mire usted, es que mi hijo se aventó del árbol de mango, dice, pues cayó mal y se desnucó. Pero era muy frecuentado, muy frecuente, pues, la alberca del Parque Madero. Hace unos días pasé y desgraciadamente, pues con esto de la pandemia, pues está sin agua, está de al tiro. Una ocasión en los 80s tuvo a tobogán, un gran tobogán que había ahí, la gente se tiraba y ¡bum! A la alberca, ¿no? Pero bueno, son cosas que a lo mejor algún tiempo puede volver a rehacerse, ¿no? Pero esa es una foto, cómo se mira la arbolada, pues, la arboleda, sí, ahí en la zona, que todavía está, por supuesto, ¿no? Pero esa foto es del 30 y tantos. ¿Vemos la otra si quieres? Ajá. Es la Estatua de la Libertad. Y del parque de Tuxtla, sí. Pero allá al fondo ya hay construcciones, ¿no? Todavía se aprecia algunas, la palmera que está ahí atrás. Estamos hablando de 1934. Del 34, 35 más o menos también de don Enrique Santiago. Abajo dice Santiago. Sí. Sí. Ese es su jardín. Ajá. Ya ahí al fondo ya hay algún hotel, el Hotel Palenque, bueno. Ajá. Los arcos, que todavía había arcos allí. Esos también arcos los tira Rafael Pascasio Gamboa en los 40s para hacer un parque más grande. Y ahí en esa altura más o menos hace el escudo de Chiapas en relieve. Pero con todas sus montañas, volcanes, muy bonito. También vino otro gobernador después y lo mandaba a sacar y a tirar, ¿no? Pero bueno, son cosas de cómo era nuestro Tuxtla en aquella época, claro, ¿no? Y cómo lo podemos saber y conocer gracias a la fotografía. En este caso de don Enrique Santiago. Hay otra, la que te decía de los oques, ¿no? Con su vestimenta tradicional. Algunos están descalzos. Ajá. Otros con su chanclita de pie de gallo. De pie de gallo. Y esa es la foto más antigua de regidores zoque, o sea, de gente que manejaba la comuna zoque, ¿no? La del Panteón Municipal. La que me comentaba que esa es la parte delantera. Es la parte delantera, así era la entrada, ¿no? Ajá. Está ahí el personaje, aquí dice Santiago, foto. Y el personaje, te decía, es don Jesús Flores Selvas. El administrador, que era mi abuelo. Ah, sí. José Flores. Ese es Flores Selvas. Él tenía el panteón muy bien cuidado. De él también nace, sería cosa de hablar en otra ocasión, si hubiera oportunidad. Al lado, junto al panteón, hay un barrio que se llama Barrio Santa Cruz. Sí. Don Jesús comienza a festejar la Santa Cruz en el panteón. Todo por la zona, hasta la fecha, siguen el 3 de mayo haciendo los rezos. Y la Santa Cruz que él deja lo tiene una familia de apellido Consospo en la Tercera Sur. Pero bueno, él comienza con unos festejos, cuidó el panteón muchos años. Ajá.
y siempre esperaba pues seguir rumiando su huesito para seguir ahí en la administración. ¿Vemos la otra? Esa es la entrada, ya pero adentro del panteón, ¿no? Sus maceteras, todo bien limpio, ¿no? Sí. Y ahí se mira parado también él. Siempre muy bien aseado el panteón. Y antes se distinguían mucho por las maceteras como colgantes, ¿verdad? Sí, las O sea, colgaban, sí. Cierto. Esa foto actualmente se encuentra, hay un kinder del Parque 5 de Mayo. El mercado 5 de Mayo está enfrente. Ah, sí. Ahí fue, fue la agraria, también estuvo ahí la casa del anciano con Rafael Pascasio Gamboa, y después estuvo ahí el cuartel militar, una casa antigua. Ya tiene años que se derribó, hay un kinder actualmente en su lugar, en ese kinder, pero también esa foto es de don Enrique Santiago. Ah, qué bonita. Esa calle central. La calle central. Ahí la vencedora que se mira ahí era una fábrica de… ¿Qué dice? De Ciba. Bueno, ahí hacían cigarros. Cigarros. Sí, de cigarros. O sea, de había cigarros. una fábrica antes aquí de cigarros. Era de Cueto. Cueto era un español que vino a Tuxtla hace mucho tiempo y se estableció en esquina, pero toda la esquina prácticamente era de ellos, pues. Y luego, pues, él se fue a España, regresó con un sobrino Cueto León, y ellos, pues, ahí tuvieron la fábrica de cigarros, que era cigarros fábrica. Y aparte hacían cigarros de manojito, a mano. Ah, sí, de papelito. Sí, pero las que trabajaban eran las señoras. Ah, sí, no eran los hombres no eran los que hombres, se… eran señoras que contrataban y las señoras llegaban, hacían su papel especial, pues, que traían, no cualquier papel, mandaban a pedir, no sé, a Cuba, a España, ¿no? Papel, ahí le ponían el tabaco, un tabaco que venía de Simojovel, había una tabacalera muy grande allá, extensiones grandes de tabaco, y allí hacían sus cigarros de manojito y se vendían, eran más baratos, por supuesto, ¿no? Pero habían marcas de cigarros también aquí. Y ahí estaba la cigarrera. Qué bonito. Allá enfrente está, te decía, lo que fue la otra foto que vimos hace rato, de Primera Sur, ahí estuvo la casa de gobierno, pero aquí donde dice la vencedora, toda esa parte de allí, eso llegaba como 40, 50 metros hacia adentro. Pasó el tiempo, pasaron muchos años, y allí se estableció, allá por 1954, 55, una estación de radio que fue la XCUE, la UE. Y cuando se pasan ellos a la U, ahí ya como el establecimiento de la radio, cuentan los locutores de la época que al fondo, pues, todavía habían máquinas, o sea, máquinas de la que trabajaban el cigarro, ¿no? ¿El cigarro? El cigarro, digo, en ruinas tal vez, pero estaban ahí la maquinaria y alguna parte techada todavía. Ese techado lo utilizaron ellos, todavía la radio lo utilizó para que hicieran pues su salón. Su estudio. No, sí, no, para el teatro, pues, ¿no? Para que la gente era en vivo, pues, los programas, ¿no? Y esa es la otra que te digo. El surtidor, al lado estaba la cigarrera. Pero bueno, son las remembranzas de una fotografía que tú puedes retomar, incluso tantos personajes que hay que puedes ver, ahí está mi abuelita, o mi abuelito, o ahí está mi tía fulana, o sea, cómo vestía la gente incluso, ya son fotos esas más recientes por la vestimenta que están utilizando, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, son algunas de las imágenes que pude traerte. Esa foto también está muy bonita. Es la entrada oriente. Vimos la entrada poniente primero. Ajá, es la entrada oriente. Allá es la entrada. Donde está como el arco, dice Sí, usted. el arco. Ajá. El arco, ese arco. ¿De dónde a dónde abarca? Ese arco estaba a la altura más o menos de la escuela primaria que está en la 16 Oriente, 15 Oriente, que me escapa ahorita el nombre. Bueno, ahí estaba ese arco. Y este carro, me imagino yo, porque en esa época, pues, hasta ahí no llegaban los urbanos, pasaban nada más acá. A ese era el carro que venía de Chiapa de Corzo. Como un transporte público. Transporte público. Ok. ¿Sí? Pero es el lado poniente. Pues entonces, con una fotografía te remontas tiempo, y ¿no? empiezas a conocer más, ¿no? De todo lo que sucedió en Tuxtla, porque a veces decimos, bueno, ya Tuxtla es nuevo, sí, pero tiene una historia.
Claro, como todo pueblo. Como todo, Como ¿no? todo pueblo, y tenemos sí. que aprender a conocerla, porque hay muchos estados que ha pasado, ¿no? Que o vas a otros países, otros estados y te hablan de su historia como si la hubieran vivido y a veces eso nos hace falta, ¿no? Vivirla, conocer la historia de cada una de esas fotos que vemos ahí antiguas, porque pues es nuestra propia identidad, ¿no? Claro. ¿Qué mensaje usted mandaría a las nuevas generaciones? Estamos por concluir el programa, pero me encantaría que usted, como cronista de la ciudad y pues hoy que retomamos la parte de la fotografía con una persona muy importante dentro de nuestra cultura, ¿qué mensaje nos daría a los que nos están viendo? ¿Qué mensaje les daría? Bueno, yo creo que la juventud actual, que todos pasamos por un momento de nuestra juventud y ahora pues nos vamos adentrando más en los años, a un ocaso, pero los muchachos que están todavía en la adolescencia y un poquito mayorcitos, pues acercarse a los museos, ¿no? Acercarse a los museos guardan, preservan en un lugar especial incluso las fotografías, libros, muchos muebles incluso, ¿no? De épocas pasadas, para que conozcan su ciudad, su lugar de origen. Y si no quieren ir a los museos, pues ahí con el papá o la mamá, porque muchos papás tienen su álbum familiar. Ese álbum familiar a veces ni lo miras, ni lo tocas, ábrelo. Te vas a encontrar con maravillas, ¿no? Abres y vas a encontrar una foto y está tu abuelito y el bisabuelo y esa casa que está al fondo. Hasta el menino, el perrito, bueno, tantas cosas que te encuentras tú abriendo un álbum familiar. Hay personas de que les ha gustado siempre atesorar fotografías, quizás no a todas, pero a muchas están en un álbum o están tal vez guardadas en una bolsa. Ábrelas, míralas y sabrás cómo fue tu ciudad, cómo fueron tus padres de jóvenes, tus abuelos. Incluso no porque tengas muchas fotos. Ahí, por ejemplo, la foto de Soques. Pasaba yo por el panteón una ocasión, en mi rumbo también ahí, y me dice un señor, venga usted para acá. No le digo cómo me dijo, porque venga usted para acá, usted que le gusta, ¿qué pasó? Mire usted, venga usted, y me metió a su casa, una casa de Bajareque, pues muy humilde, ¿no? Sí. Mi amigo. Y me abrió un librito y sacó en una bolsa de nylon varias fotos. Entre ellas sacó unas fotografías de Tuxtla, otras fotografías a colores ya más recientes, pero sacó esta de los Soques. Te decía, esa es chica, eso es chiquitita. Yo la mandé a ampliar y me dijo, ¿a usted qué le gusta? Se lo voy a obsequiar. Es que me la dio a mí, pues la conservo. Tengo el original en mi casa, pero puedes tener una o dos fotos, pero con una foto de esa magnitud como la que el Señor tuvo a bien obsequiarme, claro, está dando parte de una historia de Tuxtla, de una parte de los Soques tuxtlecos. De volverlo a vivir, ¿no? Sí, O de cómo conocer. vestían, cómo estaban. Entonces, acérquense a los museos, acérquense a los álbumes familiares y cuando puedan también ustedes tomen fotos, ¿no? Porque esto cambia cada rato. El mundo cambia cada rato y yo en mis archivos tengo fotos de un Tuxtla que ya no hay, de tantas casas de adobe, ahora son nuevas construcciones. ¿Cómo podemos tenerlas? Pues yo tengo archivos, no únicamente yo, hay mucha gente que nos gusta esto y tenemos archivos de casas que ya no están. Aquí era así era antes, mira, ¿cómo? Esa arquitectura vernácula que se va perdiendo, ¿no? Pero ese sería más o menos pues un mensaje a ellos, ¿no? De que les guste lo pasado, porque muchas personas jóvenes no les gusta, ¿no? Y mientras más se van haciendo ya grandecitos de edad, después les va gustando. Pasa, sucede, ¿no? Al principio no le tomamos toda la importancia, pero bueno, la verdad, es un tema muy bonito, muy enriquecedor. Ciertamente el plasmar las fotos, estás plasmando el momento exacto y es volverlo a vivir. Y gracias por el mensaje, gracias por la invitación, gracias por darnos a conocer cómo era nuestro Tuxtla, cómo vestíamos, hasta qué negocios habían por ahí. De verdad, mil gracias.
Maestro, yo le agradezco mucho el tiempo que se haya tomado acá con nosotros y agradezco a todos ustedes que nos están viendo aquí en la página a través de Tuxtla Cultural, y yo te invito para que nos sigas y sigas viendo cada una de las transmisiones que nosotros vamos haciendo en este programa Hablemos de Tuxtla. Vas a encontrar toda la información y estos videos en Tuxtla Cultural y también en la página de YouTube como Tuxtla Cultural. De mi parte es todo. Muchísimas gracias a nuestro invitado, miembro de la Crónica de Chiapas, y bueno, los invitamos a todos para que nos vuelvan a ver en nuestro próximo programa y para que aquí el maestro nos vuelva a hablar de otro tema muy bonito. Claro que sí, Faye. Muchas gracias. Muchas Al ITAC gracias. también, gracias. Gracias.